La historia que escucharás a continuación no es un simple rumor ni una fábula para asustar niños. Es el relato de un pacto prohibido, un pacto tan oscuro que cambió el destino de una familia para siempre. Todo comenzó con un niño pobre, un niño que apenas entendía el mundo, pero que conocía demasiado bien el dolor de la miseria. Su madre, enferma y sin esperanza, yacía cada noche más cerca de la muerte. La medicina ya no podía hacer nada. La familia no tenía dinero. Nadie ofrecía ayuda. Y fue entonces cuando algo, o alguien, apareció en su camino. Una voz en la oscuridad, una presencia que no debería existir. El niño recibió una oferta, entregar lo más valioso que tenía, su propia alma, a cambio de salvar a la única persona que amaba. Y antes de contarte qué ocurrió aquella noche, porque lo que sucedió helará tu sangre, quiero que no olvides suscribirte y dejar tu like. Así apoyarás este canal y podrás escuchar más historias reales y perturbadoras como esta. Ahora, acompáñame, porque lo que hizo este niño con tan solo 11 años es algo que muy pocos se atreverían siquiera a imaginar. La historia que están a punto de escuchar no aparece en ningún libro de historia oficial. No encontrarán su nombre grabado en lápidas ni en registros parroquiales. Pero en los pueblos olvidados del sur de Europa, donde las montañas se alzan como guardianes silenciosos de secretos ancestrales, todavía se susurra este relato cuando cae la noche. Una historia que nadie quiere recordar, pero que nadie puede olvidar del todo. Esta es la historia de Miguel. Un niño de apenas 11 años que, en el invierno más crudo de 1847, tomó una decisión que ningún ser humano debería enfrentar jamás. Una decisión que lo condenaría para siempre, pero que, según cuentan, salvó a la única persona que amaba en este mundo. Algunos dirán que es solo una leyenda. Una fábula oscura para asustar a los niños desobedientes. Pero aquellos que conocen los detalles, aquellos que han investigado los fragmentos dispersos de esta historia, saben que hay verdades que la razón no puede explicar. Verdades que es mejor mantener ocultas. Prepárense. Porque lo que van a escuchar no tiene vuelta atrás. El año 1847 fue brutal para los pobres de Europa. Las cosechas habían fracasado 2 años consecutivos. El hambre recorría los campos como un espectro hambriento, devorando familias enteras. En las ciudades, el tifus y la tuberculosis se extendían por los barrios miserables como fuego invisible. Los ricos se encerraban en sus mansiones. Los pobres morían en las calles. En un pequeño pueblo de montaña, tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas de la época, vivía Miguel con su madre, Elena. El padre había muerto 3 años antes, aplastado en las minas de carbón donde trabajaba 14 horas diarias por unas pocas monedas. Miguel lo recordaba poco. Solo el olor a tierra y sudor cuando regresaba al atardecer y el sonido de su tos nocturna que hacía temblar las paredes de su cabaña. Ahora era solo Miguel y Elena. Y el hambre. La cabaña donde vivían era una estructura de piedra y madera podrida, situada al final de un camino que nadie transitaba. Una habitación. Un jergón de paja en el suelo. Una chimenea que raramente tenía leña para arder. Las paredes estaban manchadas de humedad y moho negro. En invierno, el viento se colaba por las grietas como dedos helados buscando carne tibia. Miguel trabajaba donde podía. Recogía leña en el bosque. Llevaba mensajes entre las granjas dispersas. Mendigaba en las puertas de la iglesia los domingos. Pero nunca era suficiente. Nunca. Elena había comenzado a enfermar ese otoño. Al principio fue solo una tos. Luego vinieron los escalofríos nocturnos, las fiebres que la hacían delirar, el sudor que empapaba sus ropas hasta dejarla temblando en la oscuridad. Miguel la escuchaba gemir en sueños, llamando a su esposo muerto, rogando por agua, por comida, porque el dolor se detuviera. El médico del pueblo había venido una vez. Un hombre gordo con manos rosadas que nunca habían conocido el hambre. Había examinado a Elena durante menos de 5 minutos, había negado con la cabeza y había extendido su mano esperando el pago. Neumonía, había dicho con indiferencia. Necesita medicinas, carne fresca, un lugar cálido donde dormir. Y reposo. Mucho reposo.
Miguel había mirado sus propias manos vacías. El médico había suspirado con desprecio. Entonces no hay nada que hacer, muchacho. Reza. Es lo único que los pobres como tú pueden hacer. Y se había marchado, dejando tras de sí el olor de su colonia cara y el eco de su sentencia de muerte. Miguel había rezado. Dios sabe que había rezado. Cada noche, de rodillas sobre el suelo helado, con las manos juntas y lágrimas corriendo por su rostro sucio, Miguel había suplicado a Dios, a la Virgen, a todos los santos cuyo nombres conocía. Había prometido ser bueno. Había prometido trabajar más duro. Había prometido su propia vida si era necesario. Pero el cielo permanecía mudo. Y su madre seguía muriendo. Día tras día, Elena se consumía. Su piel, antes cálida y llena de vida, se volvió gris como ceniza. Sus ojos se hundieron en las cuencas. Sus manos, que alguna vez habían acariciado el cabello de Miguel con ternura infinita, ahora temblaban débilmente sobre las mantas raídas. Su respiración se convirtió en un siseo irregular, un sonido húmedo y terrible que mantenía a Miguel despierto cada noche. El niño vendía todo lo que tenían. Los 2 platos de peltre. La única silla que quedaba. Las herramientas de su padre. El chal de lana de su madre, el último regalo que su esposo le había dado antes de morir. Miguel lo vendió todo por unas pocas monedas que gastaba en pan duro y hierbas medicinales que no servían de nada. Robó también. No era orgulloso de ello, pero lo hizo. Robó huevos de los gallineros. Leche de las vacas antes del amanecer. Una vez, desesperado, robó una hogaza de pan de la ventana de un panadero. El panadero lo persiguió por las calles, gritando ladrón mientras los vecinos se asomaban a mirar. Miguel había corrido hasta que sus pulmones ardieron, escondiéndose finalmente en el cementerio entre las tumbas olvidadas. Había comido ese pan sentado sobre una lápida cubierta de musgo, llorando con cada bocado. Pero nada funcionaba. Elena seguía empeorando. Una noche de diciembre, cuando la nieve comenzaba a caer sobre el pueblo como un sudario blanco, Miguel se despertó con un sonido que le heló la sangre. Su madre estaba sentada en el jergón, mirando hacia la pared con ojos vidriosos. Movía los labios sin emitir sonido. Sus manos arañaban el aire como si intentara aferrarse a algo invisible. ¿Mamá? Susurró Miguel, acercándose con miedo. Elena giró su cabeza hacia él. Por un momento terrible, Miguel no reconoció a la mujer que lo miraba. Sus ojos estaban completamente negros en la oscuridad. Su boca se abrió, y de ella salió una voz que no era la suya. Una voz profunda. Antigua. Equivocada. Ya viene, dijo la voz a través de los labios de Elena. Ya viene por ti. Luego colapsó hacia atrás, inconsciente. Miguel la sacudió, gritó su nombre, pero ella no respondía. Su respiración era casi imperceptible. Su piel estaba fría como la nieve que caía afuera. Esa noche, Miguel supo con certeza absoluta que su madre moriría. No en semanas. No en días. Pronto. Quizás antes del amanecer. Y fue esa noche cuando Miguel tomó la decisión que cambiaría todo. Si Dios no respondía a sus oraciones, entonces buscaría respuesta en otro lugar. Capítulo 2. La encrucijada, 12-22. Miguel había escuchado las historias. Todo niño del pueblo las había escuchado. Historias que los ancianos contaban en voz baja, historias que la iglesia condenaba como superstición pagana, pero que todos conocían. Historias sobre pactos. Sobre intercambios. Sobre un lugar donde los desesperados podían encontrar lo que necesitaban, por un precio. La encrucijada del ahorcado. Estaba ubicada en el límite norte del bosque, donde 4 caminos abandonados se encontraban formando una cruz imperfecta. El lugar recibía su nombre de un hombre que se había ahorcado allí 150 años atrás, o eso decían. Un asesino, según algunos. Un hombre inocente acusado injustamente, según otros. Nadie recordaba la verdad. Pero todos sabían que ese lugar estaba maldito. Los árboles no crecían rectos cerca de la encrucijada.
Sus troncos se retorcían en ángulos antinaturales. Sus ramas parecían garras alcanzando el cielo gris. Ni siquiera en verano los pájaros cantaban allí. Los animales del bosque evitaban el lugar instintivamente. Y los viajeros que debían pasar cerca apresuraban el paso y murmuraban oraciones de protección. La leyenda decía que en ese lugar, en la hora más oscura de la noche, podías llamar a algo más antiguo que la iglesia. Algo que escuchaba a aquellos que el cielo había abandonado. Y si tu necesidad era suficientemente grande, si tu desesperación era absoluta, si estabas dispuesto a pagar el precio, él vendría. Miguel nunca había creído realmente en esas historias. Eran cuentos para niños, supersticiones de campesinos ignorantes. Pero ahora, arrodillado junto al cuerpo moribundo de su madre, escuchando cada respiración como si fuera la última, Miguel estaba dispuesto a creer en cualquier cosa. Estaba dispuesto a intentar lo imposible. Se vistió con sus ropas más andrajosas, las únicas que tenía. Envolvió a su madre en todas las mantas que quedaban, intentando mantenerla caliente. Puso agua junto a ella, aunque sabía que no despertaría para beberla. Le besó la frente helada. «Vuelvo pronto, mamá», susurró. «Te lo prometo. Vuelvo y te salvo. No importa qué tenga que hacer». Elena no respondió. Su pecho apenas se movía. Miguel salió a la noche de invierno. La nieve caía espesa ahora, silenciando el mundo. El pueblo dormía bajo su manto blanco. Ni una luz brillaba en las ventanas. Miguel caminó por las calles desiertas como un fantasma, sus pies descalzos dejando huellas rojas en la nieve. Hacía años que no tenía zapatos. Hacía años que sus pies estaban cubiertos de callos y cicatrices. El frío lo mordía hasta los huesos. Sus dientes castañeaban violentamente. Pero siguió caminando. El bosque era una pared de oscuridad al borde del pueblo. Los árboles se alzaban como centinelas negros contra el cielo más negro aún. Miguel se detuvo en el límite, mirando hacia la oscuridad que lo esperaba. Todo su instinto le gritaba que diera la vuelta. Que regresara. Que no entrara allí. Pero pensó en su madre. En su respiración débil. En sus ojos hundidos. En cómo lo había protegido después de la muerte de su padre, trabajando sus dedos hasta sangrar para darle de comer, yendo a la cama con hambre para que él pudiera comer su porción. Miguel entró al bosque. La nieve no caía con tanta fuerza bajo el dosel de árboles. La oscuridad era más profunda, más pesada. El único sonido era el crujido de sus pasos sobre las ramas congeladas. De vez en cuando, escuchaba algo moviéndose entre los árboles. Sombras que no debían estar allí. Formas que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Siguió caminando. El camino hacia la encrucijada era apenas visible, más una sensación que una ruta real. Miguel lo siguió por instinto, como si algo lo estuviera guiando. El bosque se volvía más denso, más silencioso, más equivocado con cada paso. Las ramas se entrelazaban sobre su cabeza formando patrones que dolían a la vista. El aire olía a tierra húmeda y algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, llegó. La encrucijada del ahorcado. Era peor de lo que había imaginado. Los 4 caminos se encontraban en un claro pequeño donde nada crecía. La tierra estaba desnuda, negra, congelada en patrones que parecían cicatrices. En el centro, visible incluso en la oscuridad, había una mancha más oscura aún. Sangre antigua, decían. O algo peor. Y colgando de la rama más baja del árbol más grande, invisible durante el día pero claramente visible ahora en la oscuridad, estaba la cuerda. La cuerda del ahorcado, preservada por algo más que el tiempo. Se balanceaba suavemente aunque no había viento. Miguel se detuvo en el borde del claro. Cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera. Que esto estaba mal. Que había cosas peores que la muerte. Pero su madre estaba muriendo. Entró al claro. El momento en que sus pies tocaron esa tierra negra, algo cambió. El silencio se volvió absoluto. Ni siquiera podía escuchar su propia respiración.
El frío desapareció, reemplazado por un calor antinatural que parecía emanar de la tierra misma. Y las sombras comenzaron a moverse. Miguel se arrodilló en el centro de la encrucijada, en esa mancha negra que podía ser sangre o podía ser una puerta a algo peor. Sus manos temblaban. No sabía qué decir. No había instrucciones para esto. Solo las historias vagas que había escuchado. Así que habló desde el corazón. Sé que estás ahí, dijo su voz sonando pequeña y perdida. Sé que me escuchas. No. No sé cómo hacer esto. No sé las palabras correctas. Pero necesito ayuda. El silencio. Mi madre se está muriendo. Es lo único que tengo. Es la única persona que me ha amado en este mundo. Y no puedo dejarla morir. Haré lo que sea. Pagaré lo que pidas. Solo sálvala. Por favor. Las lágrimas corrían por su rostro. Dios no me escucha. La iglesia no me ayuda. Los ricos nos miran como basura. No tengo dinero. No tengo nada que ofrecer excepto. Se detuvo. Las palabras se atascaron en su garganta. Excepto yo mismo. Mi alma. Mi vida. Lo que sea que eso signifique. Es tuya si salvas a mi madre. Por un momento, nada sucedió. Luego, la temperatura cayó tan rápidamente que Miguel jadeó. Su aliento se volvió niebla blanca. La nieve a su alrededor comenzó a derretirse, el agua corriendo hacia la mancha negra como sangre fluyendo hacia una herida. Las sombras se condensaron, tomando forma. Y él apareció. No fue súbito. No fue dramático. Fue gradual, como si hubiera estado allí todo el tiempo y Miguel simplemente no pudiera verlo hasta ahora. Una figura alta. Demasiado alta. Vestida de negro tan profundo que parecía absorber la luz. Su rostro. Su rostro era lo peor. No era monstruoso. No era horrible. Era hermoso. Perfectamente hermoso. Un rostro que cambiaba sutilmente cada vez que Miguel intentaba enfocarse en él. Joven y antiguo al mismo tiempo. Masculino y femenino. Familiar y completamente alienígena. Pero los ojos eran pozos de oscuridad absoluta. Vacíos. Hambrientos. Interesados. La figura inclinó su cabeza, estudiando a Miguel con la curiosidad de un entomólogo observando un insecto particularmente interesante. Cuando habló, su voz vino de todas partes y de ninguna. Era suave como terciopelo y afilada como cristal roto. Pequeño suplicante. Pequeña alma desesperada. Has venido a mi encrucijada. Has llamado a mi puerta. ¿Sabes realmente lo que pides? Miguel no pudo hablar. Su lengua estaba congelada. Su mente gritaba que corriera, pero su cuerpo no obedecía. La figura se acercó, sus movimientos líquidos, antinaturales. Se arrodilló frente a Miguel, y de repente sus ojos estaban a la misma altura. Esos ojos vacíos lo atravesaban, leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada esperanza. Tu madre, dijo la criatura, y de alguna manera conocía todo. Elena. 34 años. Viuda. Trabajadora. Amable con los necesitados incluso cuando ella misma no tenía nada. Una buena mujer. Moribunda. Extendió una mano. Los dedos eran largos. Demasiado largos. Puedo salvarla, pequeño Miguel. Puedo limpiar sus pulmones. Puedo llenar sus venas de fuerza. Puedo hacerla correr como ciervo en primavera. Puedo darle décadas de vida plena y saludable. Nunca más conocerá el hambre. Nunca más conocerá el dolor. Esto puedo hacer. Miguel encontró su voz, quebrada y desesperada. ¿Qué quieres a cambio? La sonrisa que apareció en ese rostro perfecto fue terrible. Tu alma, por supuesto. Tu esencia inmortal. Cuando mueras, y morirás, todos mueren, será mía. Para siempre. Para la eternidad. Sin descanso. Sin paz. Sin cielo.
Solo, servicio. No me importa, dijo Miguel inmediatamente. Tómala. Toma mi alma. Solo salva a mi madre. Ah, pero hay más, niño. Siempre hay más. La criatura se levantó, caminando en círculos alrededor de Miguel. Tu madre vivirá. Pero tú serás mío desde este momento. No cuando mueras. Ahora. Verás el mundo como yo lo veo. Escucharás los susurros que nadie más puede oír. Las sombras te hablarán. Los muertos no descansarán a tu alrededor. Cada pecado, cada mentira, cada acto de crueldad de aquellos que te rodean, lo verás todo. No habrá inocencia. No habrá paz. Solo verdad. Verdad desnuda y terrible. Se detuvo frente a Miguel. Y cuando finalmente mueras, sea en 1 año o en 50, tu alma descenderá. No hay escape. No hay perdón. No hay salvación. ¿Comprendes? Tu madre vivirá. Pero el precio eres tú. Todo tú. Para siempre. Miguel tembló. No por el frío. Por el terror absoluto de lo que estaba a punto de hacer. Pensó en su madre. En sus manos suaves. En su voz cantando canciones de cuna. En cómo lo había protegido del mundo cruel. En cómo lo había amado cuando nadie más lo hacía. Acepto, susurró. Acepto tu trato. El rostro de la criatura se iluminó con placer oscuro. Entonces el pacto está sellado. Extendió su mano. Miguel, temblando, extendió la suya. Cuando sus dedos se tocaron, un dolor como fuego líquido explotó en el brazo de Miguel. Gritó, cayendo hacia atrás. Miró su mano y vio marcas negras extendiéndose bajo su piel como raíces venenosas, trepando por su brazo, desapareciendo bajo su manga. La criatura se inclinó sobre él. Ve a casa, pequeño Miguel. Ve y encuentra a tu madre despierta. Curada. Llena de vida. Disfruta tu victoria. Porque pronto, muy pronto, comprenderás lo que realmente has hecho. Y entonces desapareció. No caminó hacia las sombras. Simplemente dejó de estar allí. Miguel se quedó solo en la encrucijada, temblando, sosteniendo su brazo marcado. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho realmente? Miguel corrió de regreso a través del bosque. Los árboles ahora parecían inclinarse hacia él, susurrando en idiomas que casi podía entender. Sombras con ojos lo observaban desde la oscuridad. Pero no le importaba. Solo podía pensar en llegar a casa. En ver si era real. Si el pacto había funcionado. Cuando salió del bosque, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. La nieve había cesado. El pueblo aún dormía. Miguel corrió por las calles vacías, sus pies sangrando ahora, dejando un rastro rojo sobre el blanco. Llegó a su cabaña y empujó la puerta. Adentro, junto a la chimenea donde ardía un fuego que no había estado allí antes, su madre estaba de pie. De pie. Elena se giró al oír la puerta. Su rostro estaba lleno de color. Sus ojos brillaban. No había rastro de la enfermedad que la había consumido durante meses. Parecía 10 años más joven. Parecía, viva. Miguel. Exclamó con voz clara y fuerte. ¿Dónde estabas? Me desperté y, no sé cómo explicarlo. Me siento maravillosamente. Como si hubiera dormido un mes. Como si todo hubiera sido un mal sueño. Se acercó a él, y Miguel vio que caminaba sin esfuerzo, sin el temblor, sin el dolor que había marcado cada uno de sus movimientos en las últimas semanas. Mírate, estás congelado. ¿Y tus pies? Dios mío, ¿dónde has estado? Pero Miguel no podía hablar. Solo la miraba, viendo el milagro imposible. El pacto había funcionado. La criatura había cumplido su palabra. Su madre estaba curada. Elena lo abrazó, y Miguel se aferró a ella, llorando contra su hombro. No lágrimas de tristeza ahora. Lágrimas de alivio mezcladas con un terror que no podía nombrar. ¿Estás bien,
Susurró contra su cabello. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por supuesto que estoy bien, cariño, dijo Elena, confundida por su reacción. No sé qué pasó, pero es como si Dios hubiera escuchado nuestras oraciones. Un milagro, Miguel. Es un milagro. Milagro. Miguel se apartó, mirando el rostro de su madre. Tan lleno de felicidad. De esperanza. Sin saber el precio que se había pagado por su vida. Y en ese momento, Miguel sintió algo cambiar dentro de él. Como si una puerta se hubiera abierto. Como si algo que había estado dormido ahora despertara. De repente, podía ver más. El mundo se había vuelto más nítido. Los colores más intensos. Pero también más oscuro. Más pesado. Miró a su madre y vio cosas. Líneas débiles de luz dorada que emanaban de ella. ¿Su alma? También vio las cicatrices de años de sufrimiento marcadas en esa luz. Vio el amor que sentía por él, brillando como una llama pequeña pero indomable. Y vio algo más. Una fecha. No números. Pero sabía con certeza absoluta que Elena viviría exactamente 32 años más, hasta la edad de 66, cuando moriría pacíficamente en su sueño, rodeada de nietos que Miguel le daría. Esta información no vino como pensamiento. Simplemente la supo. Miguel, ¿qué pasa? Elena lo miraba preocupada. Te ves extraño. Parpadeó, y la visión desapareció. Su madre volvió a ser solo su madre. Nada, mintió. Solo estoy feliz. Muy feliz. Los días siguientes fueron extraños. Para Elena, fue un periodo de júbilo. Su salud no solo regresó, mejoró. Tenía más energía de la que había tenido en años. Consiguió trabajo limpiando para las familias ricas del pueblo. El dinero comenzó a entrar. Compraron comida real. Repararon el techo de la cabaña. Elena incluso compró zapatos para Miguel. El pueblo habló del milagro durante semanas. El párroco vino a visitar, intentando atribuir la curación a las oraciones y la intervención divina. Elena asentía y daba gracias a Dios. Miguel permanecía callado. Porque para Miguel, nada volvería a ser normal. Los cambios comenzaron sutilmente. La primera noche después del pacto, Miguel no pudo dormir. No porque estuviera inquieto, sino porque ya no necesitaba dormir de la misma manera. Cerraba los ojos, y algo parecido al sueño venía, pero era diferente. Inquieto. Lleno de susurros y sombras que se movían en los bordes de su conciencia. Y cuando abría los ojos, podía ver en la oscuridad. Perfectamente. Como si la noche no existiera. Pronto descubrió que podía escuchar cosas que otros no podían. Conversaciones a cientos de metros. El latido del corazón de su madre en la habitación contigua. Los ratones en las paredes. Los gusanos bajo la tierra. Todo. Constantemente. Pero peor que eso era lo que veía cuando miraba a las personas. Caminaba por el pueblo, y ahora podía ver más allá de las sonrisas y los saludos. Veía las verdades ocultas. El panadero que saludaba amablemente a los clientes mientras recordaba cómo había dejado morir de hambre a su primera esposa para casarse con una mujer más joven y rica. La mujer del alcalde que rezaba en la iglesia cada domingo mientras envenenaba lentamente a su esposo para heredar su fortuna. El maestro que enseñaba a los niños durante el día y se emborrachaba hasta golpear a sus propios hijos por la noche. Miguel veía los pecados como manchas en sus almas. Manchas negras que crecían y se extendían. Y no podía dejar de verlas. Intentó ignorarlo. Intentó actuar como si todo fuera normal. Iba con su madre al mercado, la ayudaba con sus tareas, asistía a la iglesia los domingos. Pero en la iglesia era peor. Se sentaba en el banco de madera, escuchando al párroco predicar sobre bondad y salvación. Pero ahora podía ver al párroco como realmente era. Las manchas oscuras en su alma. Los años de crueldad disfrazada de disciplina piadosa. Los niños a los que había lastimado. Los secretos que guardaba.
Y cuando el párroco alzaba la hostia consagrada, Miguel no veía la presencia divina que otros juraban sentir. Veía solo pan. Pan ordinario. Vacío. Dios había abandonado este lugar. O quizás nunca había estado aquí. Una noche, 3 semanas después del pacto, Miguel se despertó con alguien parado junto a su cama. Una niña. No podía tener más de 8 años. Usaba un vestido blanco sucio. Su cabello rubio colgaba en mechones enredados. Y estaba muerta. Miguel lo supo inmediatamente. No por su palidez o su inmovilidad. Lo supo porque podía ver a través de ella. La niña lo miraba con ojos tristes. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con voz etérea. ¿Por qué le vendiste tu alma? Miguel se incorporó, el corazón acelerado, aunque no sentía miedo. Solo, resignación. Tenía que salvar a mi madre, susurró. Ahora estás atrapado, dijo la niña. Como yo. Como todos nosotros. Señaló hacia la ventana. Miguel miró y vio que el exterior de su cabaña estaba rodeado de figuras espectrales. Docenas de ellas. Hombres, mujeres, niños. Todos muertos. Todos mirándolo. Los muertos pueden verte ahora, dijo la niña. Saben lo que eres. Mitad vivo. Mitad, otra cosa. ¿Qué quieren?, preguntó Miguel. Nada, respondió la niña con tristeza. Solo queremos que nos veas. Que recuerdes que existimos. Que fuimos amados. Que tuvimos nombres. Desapareció. Todas las figuras desaparecieron. Pero Miguel sabía que volverían. Siempre volverían. Los meses pasaron como sombras fugaces. Miguel cumplió 12 años en primavera. Su madre había ahorrado suficiente para un pequeño pastel. Comieron juntos, y por un momento, casi parecía que todo era normal. Pero nada era normal. Miguel había crecido de forma extraña. Más alto, más delgado, con rasgos afilados que no correspondían a su edad. Sus ojos tenían una profundidad inquietante que hacía que la gente apartara la mirada. Los niños del pueblo, que antes lo ignoraban, ahora lo evitaban por completo. Como si sus instintos les advirtieran que se mantuvieran alejados. Los muertos seguían apareciendo. No todos los días, pero con frecuencia suficiente para que Miguel supiera que esta era su nueva realidad. Una mujer ahogada. Un soldado caído en batalla. Niños víctimas de enfermedades. Todos gravitaban hacia él, contándole sus historias, buscando ser recordados. Y Miguel escuchaba. Porque nadie más podía. Pero no eran solo los muertos quienes demandaban su atención. Una tarde, caminando por el mercado, sintió algo tirando de él. Una sensación de malestar. De podredumbre. Siguió esa sensación hasta la casa del alcalde Sebastián. El alcalde era un hombre respetado. Gordo, próspero, siempre sonriendo. Su esposa, Catalina, era menuda y callada, siempre caminando 2 pasos detrás de él con la cabeza gacha. Miguel miró la casa y vio ondas de oscuridad emanando de ella como calor de un fuego invisible. Y escuchó, aunque no con sus oídos. Escuchó gritos silenciados. Dolor. Terror. Esa noche, no pudo dormir. Las imágenes lo perseguían. Cerca de la medianoche, salió y caminó hacia la mansión del alcalde. Se quedó en las sombras, observando. Cerró los ojos y, vio. Era como si pudiera atravesar las paredes con su mente. Vio al alcalde borracho, golpeando a su esposa. Vio cómo Catalina intentaba protegerse, sus súplicas silenciadas por el miedo. Vio la brutalidad. La crueldad casual de un hombre que sabía que nunca enfrentaría consecuencias. Y entonces escuchó la voz. No externa. Interna. Surgiendo desde las marcas negras en su brazo. Puedes detenerlo. Tienes el poder. Puedes hacer que pague. No, susurró Miguel. No voy a. ¿Un asesino? Pero él lo es. Ha matado el espíritu de esa mujer día tras día durante 10 años.
¿No merece justicia? Eso no me corresponde decidir. ¿Entonces a quién? ¿A Dios? Dios no hace nada. Por eso recurriste a mí, ¿recuerdas? Miguel apretó los puños y huyó de allí. Corrió de regreso a casa, temblando. Pero la voz había plantado una semilla. Una idea terrible. Tenía poder. Poder para cambiar cosas. Poder para hacer justicia donde Dios permanecía silencioso. Y esa idea lo aterrorizaba. Porque una parte de él, una parte oscura y creciente, quería usarlo. Comenzó a experimentar. Pequeñas cosas al principio. Descubrió que podía hacer que las velas se encendieran con solo mirarlas. Podía mover las sombras según su voluntad. Los animales huían de él o, extrañamente, lo seguían como si reconocieran algo antinatural. Una noche, un perro callejero se acercó. Miguel extendió su mano y lo acarició. Pero cuando lo tocó, sintió algo fluir de él hacia el animal. El perro gimió, sus ojos volviéndose completamente negros por un momento. Luego huyó aullando. Al día siguiente, Miguel vio al mismo perro atacar y matar a un gato en un callejón. Sin razón. Solo violencia pura. Comprendió entonces que todo lo que tocaba estaba contaminado. Su presencia misma corrompía. Regresaba a la encrucijada del ahorcado. No para llamar a la criatura del pacto, sino porque ese lugar resonaba con lo que era ahora. Los muertos se congregaban allí. Y un espíritu en particular, el de un hombre que había sido brujo en vida, le enseñó algo más. Puedes ver las marcas en las almas, dijo el espíritu. Pero también puedes tocarlas. Empujarlas. Hacerlas crecer. ¿Por qué querría hacer eso? Preguntó Miguel. El espíritu sonrió. Porque algunos merecen pudrirse desde adentro. Algunos merecen que sus propios pecados los devoren. Miguel sabía que debía rechazar esa enseñanza. Sabía que ese camino lo convertiría en un monstruo. Pero entonces recordaba al alcalde. Al panadero. Al médico que se negaba a tratar a los pobres. A todos los que hacían daño y nunca enfrentaban justicia. Y la semilla de oscuridad en su corazón crecía. Todo cambió la noche en que encontró a Tomás. Tomás era un hombre de 30 años, bebedor y pendenciero. Miguel lo vio golpeando a su caballo hasta que el animal sangraba. La brutalidad casual, la sonrisa mientras causaba dolor, encendió algo en Miguel. Esa noche, lo siguió. Lo siguió a la taberna, lo vio emborracharse y causar problemas. Lo siguió cuando tambaleó por las calles oscuras. Y en un callejón oscuro, lo enfrentó. Tomás, llamó su voz sonando más profunda de lo que debería. El hombre se giró, entrecerró los ojos. ¿Quién anda ahí? ¿El niño de la viuda? ¿Qué quieres, mocoso? Miguel salió de las sombras. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. He visto lo que eres. He visto las cosas que has hecho. Tomás rió nerviosamente. No sé de qué hablas, niño. Vete a casa antes de que. Golpeaste a tu esposa hasta matarla hace 3 años, interrumpió Miguel, la información revelándose desde las manchas oscuras en el alma de Tomás. Dijiste que fue un accidente. Pero la golpeaste. Una y otra vez. Y cuando murió, la enterraste en el bosque. El rostro de Tomás palideció. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Puedo verlo, dijo Miguel, acercándose. Puedo ver cada cosa horrible que has hecho. Y puedo hacer que pagues. Miguel extendió su mano. Las marcas negras en su brazo brillaron débilmente. Tocó la frente de Tomás. El hombre gritó. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo convulsionó. Y en su mente, Miguel estaba creando algo. Estaba tomando cada culpa, cada remordimiento, cada pesadilla, y las estaba amplificando 1000 veces. Estaba haciendo que Tomás reviviera el asesinato una y otra vez. Sintiendo el dolor de su esposa. Escuchando sus súplicas. Pero más que eso, Miguel estaba plantando algo. Una semilla de locura. De autodestrucción. Retiró su mano.
Tomás colapsó, gimiendo. ¿Qué me hiciste? Justicia, dijo Miguel con voz fría. De ahora en adelante, cada vez que cierres los ojos, la verás. Y eso crecerá. Hasta que no pueda soportarlo más. Se alejó, dejando a Tomás sollozando. 3 días después, Tomás fue encontrado ahorcado en su cabaña. La nota que dejó era incoherente, llena de confesiones dirigidas a una esposa que nadie sabía que había tenido. El pueblo lo llamó demencia del bebedor. Tragedia lamentable. Solo Miguel conocía la verdad. Y cuando escuchó la noticia, sintió horror por lo que había hecho. Pero también una satisfacción oscura y terrible. Había usado su poder. Había causado una muerte. La voz en su mente rió suavemente, complacida. Así comienza, pequeño Miguel. Así comienza tu verdadera transformación. El año siguiente transformó a Miguel de maneras que ni él mismo comprendía. Cumplió 13, luego 14 años. Su cuerpo cambió. Era alto ahora, delgado, con una belleza extraña y perturbadora. Su piel pálida como si la luz del sol ya no lo tocara igual. Sus ojos, azules profundos, casi negros a veces, con una profundidad que parecía tragarse a quien los mirara. La gente del pueblo comenzó a hablar en susurros. Ese niño no es natural. Hay algo equivocado en él. Los animales se comportan extraño cuando está cerca. Pero nunca decían nada directamente. Porque cosas extrañas sucedían a quienes cruzaban a Miguel. El herrero que le había gritado sufrió un accidente. Su mano quedó atrapada entre el yunque y el martillo. La esposa del panadero que lo llamó engendro del diablo enfermó de una fiebre que duró semanas. Cuando se recuperó, había perdido todo el cabello. No era que Miguel hiciera estas cosas intencionalmente. Su mera presencia ahora afectaba el mundo. Su ira, su dolor, sus emociones oscuras, todas tenían peso. Todas tenían consecuencias. Y lentamente, Miguel comenzó a entender su papel. Se estaba convirtiendo en algo más. Un puente entre mundos. Un ejecutor de justicia que nadie más podía impartir. Los muertos venían cada noche. Le contaban sus historias. Le pedían que encontrara a sus asesinos. Que vengara sus muertes. Que revelara verdades enterradas. Y Miguel, cada vez más, obedecía. Había un granjero llamado Aurelio que había asesinado a 3 trabajadores migrantes por su salario. Los espíritus vinieron a Miguel, mostrándole dónde yacían sus restos. Miguel fue al constable y le dijo que había soñado con cuerpos en el campo de Aurelio. El constable investigó. Encontró los restos. Aurelio fue arrestado y ahorcado. Había una mujer llamada Inés que envenenaba lentamente a su hija enferma para cobrar una herencia. El espíritu de la niña muriendo vino a Miguel suplicando salvación. Miguel visitó la casa una noche e intercambió el veneno con una tintura inofensiva. La niña se recuperó. Inés, frustrada, cometió un error y terminó envenenándose a sí misma. Una y otra vez, Miguel intervenía. Algunas veces sutilmente. Otras con una crueldad que lo asustaba. Porque cada vez que usaba su poder, sentía que perdía algo. Un pedazo de su humanidad. Un fragmento de lo que alguna vez había sido. Los fantasmas comenzaron a llamarlo por un nombre nuevo. El ángel oscuro. Porque para los muertos que buscaban justicia, él era su salvador. Pero para los vivos que cometían pecados ocultos, era su peor pesadilla. Su madre notó los cambios. Era inevitable. Aunque Miguel intentaba actuar normal cerca de ella, Elena veía la tristeza en sus ojos. La edad que no debería estar allí. Una tarde, mientras cenaban, Elena finalmente habló. Miguel, necesito preguntarte algo. Y quiero que seas honesto. ¿Qué pasó aquella noche? La noche antes de que me curara. Saliste, y cuando regresaste, todo cambió. ¿Qué hiciste, hijo? Miguel sintió su garganta cerrarse. Durante años había guardado este secreto. Pero ahora, mirando su rostro lleno de preocupación, sintió las palabras brotando. Hice un trato, susurró.
Para salvarte. Hice un trato con algo que no debería haber invocado. El rostro de Elena palideció. ¿Qué tipo de trato? Mi alma, dijo Miguel, las lágrimas cayendo. Vendí mi alma para que vivieras. Funcionó. Estás viva. Pero yo, ya no soy completamente humano, mamá. Hay algo en mí. Algo oscuro que crece cada día. Elena se levantó y rodeó la mesa. Se arrodilló junto a Miguel y tomó sus manos. Él esperaba horror. Pero lo que vio fue solo dolor. Dolor por él. Oh, Miguel. ¿Qué has hecho? Era solo un niño. Tenía que hacerlo, dijo él. Te estabas muriendo. Dios no te salvó. Así que busqué otro camino. ¿A qué precio, hijo mío? ¿A qué precio? Lo abrazó, y Miguel se derrumbó en sus brazos, llorando como no había llorado en años. ¿Hay alguna forma? Preguntó Elena. ¿De romper el pacto? ¿De salvar tu alma? Miguel negó con la cabeza. No lo sé. Algunos fantasmas dicen que los pactos son eternos. Pero yo, mamá, ni siquiera estoy seguro de querer escapar. Ella lo miró confundida. Puedo hacer cosas. Puedo ver la verdad. Puedo castigar a los malvados. Puedo ayudar a quienes no tienen otra ayuda. Es como si finalmente tuviera un propósito. Oscuro y retorcido, sí. Pero un propósito. No, dijo Elena firmemente. No permitiré que pienses así. Lo que sea que ese demonio te haya dado no vale tu alma inmortal. Eres mi hijo. Eres bueno. Y encontraremos una manera. Pero Miguel podía ver en sus ojos que ella no creía sus propias palabras. Podía ver su desesperación. Su culpa. No es tu culpa, dijo Miguel suavemente. Fue mi elección. Y la volvería a hacer. 1000 veces. Porque estás viva. Y eso es lo único que importa. Elena lo abrazó de nuevo, llorando contra su hombro. No hablaron más del tema. Pero algo había cambiado. Un entendimiento. Una carga compartida. Los meses siguientes fueron los más oscuros. Miguel había aceptado lo que era. Ya no luchaba contra su naturaleza. Cuando los muertos venían, los escuchaba. Cuando su poder pedía ser usado, lo usaba. Se convirtió en una leyenda. Una figura susurrada en la oscuridad. Si has hecho algo malo, el ángel oscuro lo sabrá. Puedes esconderte de la ley. Puedes mentirle al cura. Pero no puedes esconderte de él. El miedo que inspiraba era palpable. Los criminales se volvieron cautelosos. Los abusadores pensaban 2 veces. Porque todos sabían que había alguien observando. Pero este poder tenía un costo terrible. Miguel sentía que estaba muriendo por dentro. Lentamente. Inevitablemente. Sus emociones se volvían más planas. La alegría era difícil de sentir. El amor se sentía distante. Solo la ira, el dolor y una fría determinación permanecían vívidos. Una noche, la criatura del pacto apareció de nuevo. No en la encrucijada, sino en su propia habitación. Miguel despertó y allí estaba, sentada junto a su ventana. Has progresado maravillosamente, dijo la criatura. Mejor de lo que esperaba. ¿Qué quieres? Preguntó Miguel cansado. Solo observar mi inversión. Eres fascinante, Miguel. La mayoría se corrompen rápidamente. Se vuelven monstruos que disfrutan el dolor. Pero tú sufres con cada acto. Todavía te aferras a tu moralidad incluso mientras haces cosas inmorales. Es delicioso. Si viniste a burlarte, puedes irte. La criatura rió. No vine a burlarme. Vine a advertirte. Tu tiempo está corriendo. No tienes mucho más. Miguel se incorporó bruscamente. ¿Qué quieres decir? Tu cuerpo es mortal. El poder que canalizas está quemándote desde adentro. Como una vela que arde muy brillante. Calculo, 3 años. Quizás 4.
Luego tu cuerpo fallará. Y tu alma vendrá a mí. Dijiste que mi madre viviría 32 años más, dijo Miguel, pánico en su voz. Prometiste. Y cumplí. Elena vivirá todo ese tiempo. Pero nunca prometí que tú vivirías para verlo. Esa fue tu pequeña suposición ingenua. Miguel sintió rabia ardiendo. Me engañaste. Te di exactamente lo que pediste. Tu madre está viva y saludable. El precio era tu alma. Nunca especificaste cuándo la reclamaría. Los pactos son juegos de palabras. Y yo siempre gano. Se levantó para irse, pero se detuvo. Disfruta el tiempo que te queda. Y cuando llegue el momento, nos veremos de nuevo. En circunstancias mucho menos agradables. Desapareció en las sombras. Miguel se quedó temblando. 3 o 4 años. Solo eso antes de morir. Antes de que su alma fuera arrastrada al infierno. Tenía 17 años como máximo. Quizás 18. Y su madre viviría décadas más. Sabiendo que su hijo había muerto joven. Sabiendo que era su culpa. Porque Miguel había salvado su vida a costa de la suya. Por primera vez desde el pacto, Miguel consideró el verdadero peso de su decisión. No solo la condenación eterna. Sino el dolor que causaría a la persona que más amaba. ¿Había valido la pena? Los días se convirtieron en meses. Miguel continuó su trabajo oscuro. Castigando a los malvados. Vengando a los muertos. Pero ahora lo hacía con una urgencia diferente. Sabía que su tiempo era limitado. Su cuerpo comenzó a mostrar signos del deterioro prometido. Dolores en el pecho. Fatiga que no debería sentir. Momentos donde su visión se oscurecía y el mundo parecía desvanecerse. Elena lo notó. Lo veía consumirse día a día. Lo veía envejecer de formas que no correspondían a su edad. Y aunque no hablaban del pacto abiertamente, ambos sabían que el final se acercaba. Una noche, cuando Miguel tenía 15 años, colapsó en su habitación. Elena lo encontró en el suelo, pálido, apenas respirando. Llamó al médico, pero este no pudo encontrar nada específico. Solo dijo que el corazón del muchacho era débil. Que debía descansar. Pero Miguel sabía la verdad. El pacto estaba cobrando su precio final. Pasó sus últimos meses más cerca de su madre. Hablaban. Reían. Recordaban tiempos mejores. Miguel intentó darle tantos buenos recuerdos como pudo. Para que cuando él se fuera, ella tuviera algo hermoso que recordar además del horror. Los muertos vinieron menos frecuentemente ahora. Como si supieran que Miguel pronto se uniría a ellos. Y en una noche fría de invierno, exactamente 4 años después del pacto, Miguel supo que había llegado su hora. Se levantó de su cama, donde Elena dormía en una silla junto a él. La había estado cuidando durante días. La miró dormir. Tan hermosa. Tan viva. Tan llena del futuro que él le había comprado con su propia condenación. Se inclinó y le besó la frente. Te amo, mamá, susurró. Valió la pena. Cada momento. Valió la pena. Se acostó de nuevo. Cerró los ojos. Y sintió como su corazón comenzaba a detenerse. La criatura apareció entonces. No en la habitación. Sino en su mente. Extendiendo su mano. Es hora, pequeño Miguel. Es hora de pagar. Miguel miró atrás una última vez hacia su madre dormida. Luego tomó la mano de la criatura. Y el mundo se desvaneció en oscuridad.